Hola, buenas tardes. En el directo de hoy, como os he dicho antes, vamos a hablar con Jorge Muñoz Parral, que es el autor de la novela Nexo. La novela yo la he terminado de leer hace unos días y me ha sorprendido muchísimo y me ha encantado. Entonces tenía esa ganita de hablar con él porque lo que yo he leído ahí me da que pensar que hay cosas que descubrir del autor. Vamos a ver si lo vemos por aquí, si está conectado ya. Y ahí, aquí lo vemos. Vamos a llamarlo. A ver. Aquí. Es el segundo directo, así que todavía estoy torpecita. A ver. Vosotros me perdonáis, ¿verdad? Porque como en el primero no lo conozco, pero no había. Hola, buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te he llamado bien, he conectado, ¿no? Que es el segundo directo que hago, tú llevas más directo que yo y yo todavía la estoy liando con los botones, tú lo sabes, ¿no? Bueno, yo de hecho aún no sé cómo hacer un directo. Yo siempre me han invitado, entonces, bueno, yo por mí que me sigan invitando y así un problema menos. O sea, No, si lo he conseguido yo, lo hace seguro. Es muy fácil, le das el botoncito y ya está. Bueno, pues como he dicho antes, no sé si me has escuchado, he terminado tu novela hace poquito, porque la última vez que hablé contigo te dije que estaba al final. Me ha gustado mucho, también te lo tengo que decir. Te tengo que dar la enhorabuena porque es un trabajo que, como te dije, ¿no? Hablando por el chat, no creo que todo el mundo sepa apreciar lo que hay en ella, ¿eh? Porque es mucho trabajo de investigación lo que llevas, ¿no? bueno, te agradezco mucho que te haya tu opinión y bueno, la verdad que sí, o sea, yo siempre defino Nexo como el resumen de muchos años de investigación y encontré por fin, pues bueno, una manera de ponerlo todo en común, de buscar un hilo argumental en el cual pues poder exponer todas esas ideas que a mí me gustaban. Entonces, claro, yo entiendo que igual, pues bueno, al principio la gente que lo ha leído, que igual no estaba tan metida en el tema, pues igual tú igual eres un poco más investigadora, sabes un poco más de estos temas Curiosa, estoy curiosa. y curiosa. Entonces, bueno, a la gente le ha chocado mucho, pero bueno, creo que por lo menos mi objetivo era no hacer algo que fuese muy denso, que la gente se aburriese, ¿no? Y creo que en cierta manera lo estoy consiguiendo. Bueno, al final he expuesto lo que yo quería exponer y es una línea de investigación que sigo desde hace tiempo y que, bueno, voy a seguir en la segunda parte y en lo que venga después. Pero bueno, ya ahora iba a decir, ¿no? Que yo me he quedado ya con las ganas de saber que viene, ¿no? Que viene. Además, tú tienes ahí una promo, ¿no? Que podemos llegar a acceder al primer capítulo, ¿no? Del siguiente. Bueno, eso lo decimos luego. Luego hacemos la publi. Ahora vamos a hablar un poquito. Bueno, para empezar, ¿no? Porque quiero tocar muchos temas contigo, pero hay una cosita que mi tierra me tira, ¿no? Tú hablas del campo de Gibraltar. Tú sabes que yo estoy aquí en el campo de Gibraltar, en Cádiz. Yo tengo la Torre de Hércules ahí al ladito. Yo pienso que la Atlántida también la tengo ahí detrás, ¿eh? Yo, Cuéntame algo así. sí, 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 yo opino también lo mismo. O sea, realmente creo que si sigues el relato de Platón, te dice que estaba muy cerca de las columnas de Hércules y de hecho menciona la palabra Cádiz, ¿no? Que es como se conocía a Cádiz. O sea, creo que realmente la Andalucía, ¿no? Ese nombre Andalucía, que también remite al prefijo de Atlas, ¿no? De Atlántida, Andalucía, es, ¿no? A-T-L-N, ¿no? O sea, tiene las mismas palabras y yo creo que la civilización de Tartesos, como bien se ha investigado y tal, creo que son los remanentes de esta cultura ancestral que debió de situarse, no creo que estuviese en la península ibérica, creo que debería ser una isla o debería estar situado a algunos pocos metros, pero sí que es verdad que en el relato de Platón se dice que se podía ver desde la Atlántida el estrecho de Gibraltar, tu tierra, o sea que los tenías ahí al ladito. Creo que me asomo a la ventana y veo la Atlántida. Lo que pasa es que está un poquito más abajo. No, la verdad sí es un tema que me apasiona, me encanta. Imágenes en esta tierra, ¿no? Que de aquí siempre hay historias, de Hércules también, lo tenemos aquí muy presente, ¿no? Pero vamos, que aparte de eso, la investigación que tú has llevado también has unido el nexo, ¿no? De tu libro, muchos puntos de la geografía española, ¿no? Has unido
Cataluña también, que estaba muy, muy presente, ¿no? ¿Tú eres de dónde eres? ¿De Tarragona o Tarrasa? Sí, yo soy de Tarragona, Cataluña, pero mi familia en parte viene, bueno, una parte de Extremadura y otra parte de Andalucía. O sea que, bueno, tengo muy presentes esa genética, ¿no? Y realmente mi intención, ¿no? Por detrás de la historia y detrás de los secretos que se cuentan o las cosas poco conocidas que se cuentan, era hacer una pequeña oda a España, ¿no? Y también a Cataluña, porque, bueno, es la tierra donde vivo. Pero sobre todo una oda, ¿no? O sea, un canto de amor. Creo que muchas veces nos vamos a buscar misterios muy lejos, nos vamos a Sudamérica, nos vamos a África a buscar misterios cuando los tenemos al lado de casa, cuando realmente hay una historia apasionante aquí al lado y muy poco explorada, la verdad, no sé por qué, pero es curioso, ¿no? O sea, como, por ejemplo, esto que decimos, si la Atlántida se situaba aquí, se ha estudiado muy poco, ¿no? Realmente esta posibilidad. Y igual estamos más pendientes de, pues no sé, de otro tipo de civilizaciones. Y creo que eso también está un poco metido dentro del carácter español, que creo que siempre miramos, nos vemos como un poco de inferioridad, siempre vemos como mejores a los otros, ¿no? Y nosotros tenemos inferioridad. Pero la verdad es que hay algo en esta tierra especial, ¿no? Más allá de los vestigios, podemos hablar de megalitos, de dólmenes, de toda una historia mágica, bueno, fascinante de España. Pero aparte hay ese, bueno, y lo que tenéis mucho ahí en Andalucía, ¿no? Ese genio, hay un toque, ¿no? Una intuición, un aire, ¿no? Especial, ¿no? No sé. ¿Ese genio o ese mal genio? ¿Cómo, cómo? ¿Ese genio o ese mal genio? Las dos, las dos. Claro, sí, porque aquí en Andalucía hay bastante carácter, pero bueno, que, que la verdad es que tiene mucha razón, que se investiga más afuera y nos dejamos muchas veces lo que tenemos delante de nuestros ojos, no le damos el mérito. Pero bueno, aparte de toda la investigación que lleva, que sé que has hablado ya en 20.000 sitios del libro, de todos los proyectos y todo, hay una cosita que a mí me ha llamado mucho la atención, que no voy a hacer spoilers, ¿no? Pero tú haces una reflexión al final. Y esa reflexión, la verdad es que esa forma de pensar tuya ahí cuando, como explicas un poquito de ti, ¿no? Porque yo creo que en esa reflexión abres un poquito tu corazón y dices lo que piensas. Y ahí es donde yo he visto la puertecita para poder hablar contigo y hablar de temas más que sean más allá del libro, ¿no? Porque ¿tú crees en lo paranormal? Sí, la verdad es que sí. O sea, desde muy pequeñito me siento muy atraído por este tema. Por eso también, pues bueno, mira, me alegra mucho estar contigo hoy, que podamos compartir estas ideas y si quieres, pues bueno, ya podremos hacer otras charlas, porque la verdad que a mí me encanta esto. Me siento como pez en el agua en este mundillo y de verdad que siempre he tenido este anhelo, pues bueno, un poco como el protagonista de la novela, ¿no? Que siempre tiene como un anhelo interior, una búsqueda de algo que no sabe bien lo que es y esa búsqueda de ese mundo invisible, de todo aquello que no vemos, esa intuición tal vez por algo que está más allá y que no lo sabemos verbalizar, pero que sabemos que hay algo allí, ¿no? Que hay algo ahí muy importante y creo que, pues bueno, seguramente tú también con tus obras, que en algún momento me gustaría también si puedes hablar un poco de más una retrospectiva de tu carrera, porque he visto que también has sido presentadora de radio y has escrito varias obras, o sea, me interesa también saber un poco de ti. Pues nada, me haces una entrevista tú cuando quieras. Bien, bien. Sí, pero tirando para mi tema, los espíritus, ¿qué opinión tienes de los espíritus? Porque me dijiste que tú tienes una teoría. Me gustaría que me la explicaras. Sí, bueno, me parece muy interesante. Creo que el tema de la vida después de la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, está muy bien explicado en la filosofía budista o el tema de la reencarnación, que es un tema que, por ejemplo, también se habla en la Cábala, ¿no? Y bueno, allí pues tenemos muchas cosas de qué hablar, las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Todo esto tenemos varios indicios que nos hacen pensar que existe algo, ¿no? Por lo menos la Cábala lo que dice es que existe que no se reencarna todo el alma. O sea, la cábala, por ejemplo, reparte el alma en cuatro partes, desde lo más denso a lo más sutil, ¿no? Entonces dice que solo la parte más sutil de nuestra alma es lo que realmente se reencarna, mientras que el cuerpo, las creencias, si éramos del Barça o del Madrid, todo eso se queda en la tierra, todo eso muere. Y solo es una parte muy sutil de nuestra alma, que es lo que digamos que accedería al mundo de las ideas y es de lo que pues bueno, nos pueden venir esos influjos. Creo, según una teoría que tengo, bueno, me gusta pensar en eso, ¿no?
Yo realmente creo que nuestra concepción del espacio-tiempo es equivocada en el sentido que nosotros percibimos un tiempo lineal, pero creo que podrían existir otras líneas de tiempo. Creo que eso nos daría mucho significado al tema de los oráculos en el mundo antiguo, al tema de las profetisas, ¿no? Las famosas profetisas, los profetas. Todo esto daría un poco de sentido el hecho de entender que el tiempo es, bueno, como dijo Einstein, ¿no? Es relativo, entonces dependiendo de las circunstancias y de ciertos factores, podría alterarse nuestra visión del tiempo. Entonces, planteándose este concepto, por ejemplo, a mí me sorprende que las casas encantadas, por ejemplo, siempre son en un lugar, ¿no? Por ejemplo, pues hay un barrio y en ese barrio tú igual has experimentado un poco ese tema. Ese barrio, pues hay una determinada casa o ese piso, ¿no? En concreto, que es el que está encantado y el de al lado no le pasa nada, ¿no? Entonces, siempre me da a entender que es como un lugar geográfico concreto donde se dan una serie de fenómenos, llámasele visiones, llámasele lo que quieras, ¿no? Entonces, me da a entender que el fenómeno del espiritismo está muy relacionado con la geografía, o sea, se da normalmente en lugares, en pueblos malditos, en lugares malditos, ¿no? Entonces, podría ser, según una interpretación, que estos lugares fuesen lugares donde se produjesen unas alteraciones, entre comillas, espaciotemporales, y nosotros llegásemos a ver el pasado, o sea, llegamos a ver lo que pasó y a eso lo llamamos espíritu. Podría ser una opción que me gusta pensar, ¿no? Vamos a ver, resumiendo un poco, tú me dices como un universo paralelo, ¿no? Y en esos lugares, digamos que sería como una entrada a esos universos paralelos. Más o menos, sí. O sea, como que lo que tú estás observando no es el fantasma en sí que se está paseando por la casa, sino que tú estás viendo el pasado. O sea, tú estás viendo lo que hizo esa persona en ese día que paseó por la casa y hizo no sé qué, ¿no? O sea, estás viendo como un reflejo de lo que pasó. Entonces, pues bueno, es otra interpretación, ¿no? Otra interpretación, pues bueno, es que realmente sí que existen almas y existen... Habría que valorar el tema de las psicofonías, que bueno, es un tema apasionante y que yo no he investigado tanto como probablemente tú, que estás mucho más metida en ese tema. Claro, es que es lo que te iba a decir, porque en tu teoría ahí donde habría que cuadrar sería la interacción con nosotros, ¿no? Porque si estamos viendo una imagen proyectada de otra dimensión o del pasado, pues sería más difícil la interacción y está más que comprobado, bueno, yo personalmente lo he comprobado y en mis investigaciones, muchos compañeros, la interacción con esos espíritus, con esos seres. Pero bueno, es una teoría interesante que se deja ahí. Yo siempre digo que lo que yo investigo son mis pensamientos y mis conclusiones. Yo las expongo y cada uno que tome sus propias decisiones y vea si se las cree o no se las cree, porque este mundo es muy difícil de demostrar nada y ninguno podemos decir que estamos en posesión de la verdad hasta que no tengamos pruebas tangibles de lo que estamos hablando. Que sí que hay fotografías, que hay psicofonías, que hay muchas cosas, que cada uno puede darle su propia interpretación. Yo dejo tu teoría en el aire, quién sabe, ¿no? Hay muchas teorías de universos paralelos, pero bueno, lo de los espíritus, ¿tú has tenido alguna vez una experiencia o algo que te haya hecho pensar que tenías una presencia cercana? Bueno, sí que es verdad que de pequeño alguna vez, pues lo típico, ¿no? Con los amigos, pues no sé, haces una ouija o haces no sé qué, ¿no? Y tienes estas experiencias y a veces pues sí que pasaban cosas, ¿no? Pues no sé, se apaga la luz, ahí se dan pequeñas cosas, ¿no? Hay justo un apagón por unos momentos, unos segundos. Hay cositas, ¿no? Que sí, es verdad lo que dices, ¿no? Que existe toda una tradición de interacción entre este tipo de entidades y nosotros. Entonces, probablemente sí que habría que valorar este concepto, ¿no? De que realmente existe y de que hay algo allí, ¿no? Es muy interesante. Sí que es verdad, por ejemplo, también, partiendo de esto, es el hecho de que, por ejemplo, en la Cábala se dice que conforme, bueno, y es muy parecido a lo que dice la ciencia hoy en día, dice que conforme, o sea, tu corazón y tu mente, cuando tú estás pensando en un determinado sentimiento, vibra a una frecuencia que se ha llegado a transformar en hertz, ¿no? De electricidad. Entonces, creo que la más baja era la tristeza o la vergüenza, y la más alta era la felicidad o la iluminación, da igual. Pero lo importante es que existen como diferentes frecuencias en las que podemos vibrar, ¿no? Y lo que te dice la cábala es que depende de la frecuencia en la que tú estés, te van a venir pensamientos de esa frecuencia que probablemente no son tuyos. Y ahí es donde también tendríamos que valorar el tema de los ángeles, de los espíritus, porque al final, ¿qué es un espíritu o qué es un ángel?
sino un mensajero, ¿no? O sea, una conciencia que te viene de fuera que no es tuya, ¿no? Eso es lo que vendría a ser un ángel, ¿no? O lo que vendría a ser. Y al final, pues probablemente es eso, ¿no? Que es que existen niveles de pensamientos, existe un inconsciente global, entonces cuando tú piensas en una determinada frecuencia, llámale tristeza, pues te va a venir aún más tristeza, igual catapultada de fuera, porque, bueno, son como esferas de pensamiento y depende de dónde estés, pues se te va a multiplicar el pensamiento que tú tengas, ¿no? Pero yo también parto una de mis teorías de una base de la ciencia, que la energía no se destruye, simplemente se transforma. Y si está demostrado que el cerebro humano genera energía constantemente, en el momento que la materia deja de existir, esa energía no se puede destruir con la materia, no desaparece. Entonces, ahí es donde creo yo que nace el espíritu, que es la energía que tenemos en el momento de la muerte que simplemente se transforma. Pero bueno, esas son opiniones, opiniones mías, ¿no? Muy interesante. Y, y nada, pero me parece muy interesante porque yo creo que tú estás sacando tus conclusiones, ¿no? En base a todos los que llevas investigado, ¿no? Pero yo quiero saber lo que hay dentro de Jorge, ¿vale? Yo quiero saber lo que piensas. ¿Te da miedo algo relacionado con los espíritus? No, no, la verdad que no, no le tengo miedo, no. Además, por lo que he ido leyendo, el pasado confinamiento hice como un máster bueno, un poco de misticismo, espiritualidad, y traté varios autores, entre los cuales la verdad que me sorprendió muchísimo Eliphas Leví, que era un conocido ocultista del siglo XIX, y bueno, la verdad que su obra es espectacular, más allá de lo que pueda explicar, su nivel de filosofía, de pensamiento y de humanismo, o sea, me sorprendió mucho encontrar una persona profundamente humanista, preocupado por los demás, por los pobres, una persona que tenía una almohada y si decía, pues prefiero dormir yo sin almohada y darle la almohada al pobre que está en la calle, ¿no? Y este tipo de humanismo, pues bueno, me hizo también valorarlo mucho. Y bueno, en casi todos los autores que consulté, me leí varios libros, casi todos parten de un principio que dice que nosotros mandamos sobre los espíritus, entre comillas. Podríamos remitirnos a la Biblia en el sentido de decir que el hombre es la última creación de Dios, entonces al ser la última tiene poder sobre todos los anteriores, eso es lo que también te diría en la Cábala, entonces el ser humano, o sea, Dios creó los animales, creó los espíritus, o sea, creó los ángeles, y luego los últimos fueron el ser humano. Entonces el ser humano tiene la capacidad de reinar sobre todos los reinos anteriores al suyo. Entonces, creo que todo lo que es el espiritismo, la teurgia, en general, pues bueno, como un exorcismo, parte del principio básico de que nosotros tenemos potestad sobre ellos, porque nosotros tenemos libre albedrío y tenemos como una especie de poder para poderlos convocar o desconvocar. Y entonces, entre otras cosas por eso y porque creo que, no sé, no me da miedo. O sea, la verdad es que no es algo que me dé miedo. Tampoco es un tema que, bueno, no sé si algún día haría, pues como hizo Eliphas Leví, que intentó hacer un ritual y dice que se le presentó una imagen de una persona tal cual. Pues no sé si haría ese ritual, porque igual, no sé, igual tengo otras preferencias, pero bueno, realmente sí que es verdad que sería muy interesante, ¿no? O sea, llegar a descubrir o saber que poder ver con tus propios ojos que existen este tipo de entidades, ¿no? Sería muy interesante. Si pudieras elegir un personaje histórico que invocar así mágicamente y poder tener una charla de tú a tú con él, ¿quién sería? Uf, es una gran pregunta, ¿eh? Es una gran pregunta. Yo tengo uno de los investigadores que estaba en los años 60, 80 aquí en España, que de hecho murió en Málaga, era André Malví, que era una persona que yo respeto mucho, y bueno, sería una de las personas porque para mí es como un gran referente en todos estos temas, pero no sé, la verdad que creo que es una pregunta muy difícil y no sabría con seguridad a qué persona resucitar. Hay mucho para elegir, ¿no? Sí. Ahora me gustaría, si me permites, hacerte la pregunta a ti. O sea, ¿has tenido tú alguna experiencia con los espíritus? ¿Cómo crees en los espíritus? Me gustaría saber un poco tu opinión por interés Claro. personal. Bueno, yo tengo experiencia con los espíritus desde pequeñita.
Desde que tengo uso de razón, empecé a comprender que eso no era, digamos, lo habitual, ¿no? Pero lo veía como algo normal, ¿no? Porque los niños, yo pienso que la conciencia que vamos adquiriendo con los años, pues eso es lo que va bloqueando nuestro muro, ¿no? Va creando ladrillitos y al final nos hace un muro que nos bloquea lo que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Los niños no tienen su mente en blanco, no tienen ese muro formado, por eso hay tantas historias y tantas cosas que los niños han visto y muchas veces el típico amigo invisible, ¿no? Yo en mi primer libro cuento mi amigo invisible, que yo también lo tuve. Entonces, yo desde ahí, no sé por qué motivo, ese muro a mí no se me bloqueó. Entonces sí que he tenido experiencias, yo no me considero medium, soy una persona normal y corriente. Lo que pasa es que tengo un sentido de la percepción un poquito más desarrollado que otra persona. Pero creo que todo el mundo lo puede tener, tanto tú como yo, cualquiera puede desarrollar la percepción. Entonces, sí que he tenido experiencia con los espíritus, tanto a nivel personal y ya en el momento que me lanzo a investigar, pues hay montones de historias, ¿no? Que de verlo, sentirlo, incluso llegar a confundirlo con personas normales de carne y hueso, porque la percepción es muy diferente, ¿no? Depende, no sé, todo el mundo no lo percibe igual, hay veces que notas una sombra. ¿Tú no has tenido nunca la sensación de estar en algún lugar solo y notar que tienes a alguien mirándote detrás? Y de repente tener un escalofrío y sin saber por qué. Porque eso es una de las cosas que rara es la persona que le pregunto y me dice, no, yo eso nunca. Casi todo el mundo me dice, sí, es verdad, o pasas por un lugar abandonado, una casa así un poquito tétrica, sin contar la sugestión, ¿no? Que eso también hace mucho. Y notas como que te sientes observado, ¿no te ha pasado nunca? Yo, mira, tengo un dicho que decía mucho, ¿no? Porque yo tenía pues muchos amigos que eran muy escépticos. Yo, pues bueno, guardo una parte de escepticismo, pero soy muy abierto a este tema y la verdad que me apasiona y me encanta hablar de esto, ¿no? Y, y tenía muchos amigos escépticos y yo siempre les decía, digo, bueno, digo, pues mira, ya que eres tan escéptico y crees que no existe nada, pues bueno, mira, te invito a que vayas a dormir a esta casa encantada, donde todo el mundo que ha ido ha marchado aterrorizado. Y, oye, si no hay nada y no tienes nada que temer, entonces no va a pasar nada. Quédate ahí, pasa la noche tú solo allí y tal. Y estoy seguro que el 99% de gente escéptica iría allí y se cagaría de miedo. Porque al final, y dices, pero a ver, ¿por qué vas a tener miedo si no existe? Pero bueno, es que hay algo, hay cosas ahí que no entendemos, ¿no? Y realmente eh, lo que está diciendo la ciencia hoy en día es que la conciencia no es una cosa, o sea, nosotros percibimos la conciencia desde una individualidad, pero en realidad la conciencia es algo interconectado, ¿no? O sea, un pensamiento que puedo tener yo probablemente lo está teniendo otra persona en otro lugar, ¿no? Y el pensamiento viaja, como bien has dicho, es un fenómeno eléctrico y electromagnético, entonces viaja, o sea, se mueve, no, sé qué, no está situado únicamente en el cerebro. Entonces, bueno, hay muchas más cosas, yo creo, de las que podemos percibir, de las que vemos. Y eso es, ahí vendría todas estas personas y estos entes que no les sabemos dar el nombre. Hay un dicho, por ejemplo, de los aborígenes de Australia que decían, dice, tú tocas todas las personas que ves en la calle, porque, claro, igual alguien que estás viendo, igual no está allí, ¿no? Igual es una proyección o, bueno, vete a saber, ¿no? Claro, ¿quién puede ser? A mí me ha pasado, ya te he dicho que yo llegaba a confundir con personas reales. Me pasó un caso en un tanatorio que se asomó una señora y yo la vi por la puerta y vi una señora que se asomó a mirar en la habitación, ¿no? Que estaba buscando a alguien y le dije a las personas que estaban allí conmigo, digo, esa señora estará buscando a alguien. Y me dice, ¿quién, Isa? Digo, la mujer que se ha asomado. Me dice, no, es que ahí no se ha asomado nadie. Digo, sí, que tiene que estar en el pasillo, que tiene que ir, la acabo de ver. Y me asomé en el pasillo, ya no había nadie. Entonces la señora que estaba a mi lado, que son una familia a la que le tengo mucho cariño, que los quiero mucho, no son familia directa, ¿no? Pero son conocidos, y le describí a la persona que se había asomado, y de repente una de las hermanas empezó a llorar y me enseñó una foto. Y digo, pues ella, es ella que tiene que estar ahí fuera. Y me dice, Wow. no, es que es mi hermana que murió y es la mujer del que estábamos velando, ¿no? Que era de la persona que había fallecido. Bueno, pues ahí yo en ese momento, porque tenía confianza con ellos, pero yo dije, tierra, trágame, porque lo hice inconscientemente. Entonces, y casos como el mío que te explico, yo lo cuento públicamente, pero es que hay muchísimas personas que le pasa igual. Yo tengo un blog que recibo muchísimas mensajes, peticiones de ayuda, explicándome las cosas que le ocurren que no encuentran respuesta. Yo te digo que cada día esto es más habitual y hay menos tabú por este tema, ¿no? Porque siempre tiene que haber gente que dé la cara, que diga, yo estoy aquí, soy una persona normal y corriente, y esto existe.
exacto. ¿sabes? Sí, 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 sí. Y- Sí, yo creo que soy un poco de partidario de la frase que dicen que lo que hoy se considera magia será ciencia en un futuro, ¿no? Y creo que al final todos estos temas van a ser resueltos y que y que por fin yo creo que les acabaremos dando en parte la razón a todos estos místicos o espirituales, ¿no? Que todo el mundo los considera un poco locos, pero bueno, hay varias gente que habla de que el siglo pasado ha sido un siglo muy materialista, donde hemos tenido la ciencia, hemos tenido el poder de la razón, y normalmente los siglos se van alternando, ¿no? Y creo que probablemente este siglo XXI en el que entramos ahora sea un siglo mucho más espiritual, un siglo mucho más de la conciencia. Yo tengo la impresión, desde que yo empecé en este camino, probablemente hace 14 años o así, éramos muy pocos en ese momento y, y realmente ahora veo que la gente está mucho más despierta, mucho más receptiva a todo esto Sí, sí, y que tiene hablo con razón. cualquier persona y cualquier persona sabe de estos temas y ha investigado y no sé, parece como que la conciencia se está abriendo hacia todo esto. Sí, ha cambiado mucho. Yo también desde que empecé, yo empecé más o menos, ¿no? Porque yo empecé profesionalmente, digamos, en el 2008. Antes era pues por mi cuenta. Y sí que veo mucho cambio, pero también hace mucho que hay muchos programas de televisión. Aunque también hay cosas que hacen mucho daño, ¿no? Porque hay mucha gente que, vamos, que todo el mundo tiene derecho a hacer de todo, ¿no? Pero hay muchos canales en YouTube que hacen experimentos, que se meten en un sitio, que hacen indicaciones sin saber qué hacer. Entonces hay niños que les gustan esas cosas y empiezan a hacer experimentos, que todo tiene su pro y su contra, ¿no? Porque lo mismo que hemos avanzado en dar a conocer que esto es más natural de lo que se creía antiguamente. Antiguamente esto ya éramos brujas o estábamos vetados, ¿no? Sin pensar de loco, eso es lo primero. Pero bueno, vamos evolucionando y ojalá lo que diga, lo que dice sea cierto, que dentro de unos años pues la ciencia nos pueda demostrar que lo que hay existe ahí. Y otra cosita, ¿tú crees en la inmortalidad? ¿Crees que puede haber alguien que consiga la inmortalidad? Vale, mira, bueno, me he quedado con una pregunta que hacerte del tema pasado, que si quieres ya Ah, la pues dime, dime. terminamos, porque bueno, o si quieres, si me quieres contestar muy rápido, ¿tú crees que entre el tema de la de los espíritus hay que tomar precauciones? ¿Tú eres de las que opinas que no se puede hacer así como así? Por ¿Eres... supuesto. Hay que saber lo que se hace siempre. No se puede uno lanzar ahí al ruedo sin saber, porque vamos a ver. Yo siempre comparo los espíritus, son personas, personas que no conocemos. Tú cuando te metes a lo mejor en una habitación con 4 o 5 personas no sabes el carácter que tienen. No sabes si son amables, si son agresivos, si son simpáticos, si tienen ganas de hablar contigo o no. Entonces tú te metes en un lugar donde hay una presencia, tú no puedes llegar ahí como, vale, soy el dios del mango y aquí se hace lo que yo digo. No, tú tienes que tener cuidado, precaución y saber qué vas a hacer. Entonces, para mí una de las cosas principales es el respeto, ¿no? Mientras que se vaya con respeto, pero sí que tienes que tener unos conocimientos básicos de lo que te vas a encontrar, porque hay muchas situaciones, sobre todo el miedo. El miedo es que una persona no pueda controlar, es muy peligroso. Y ya no te digo solo a nivel emocional, te digo incluso a nivel físico. Yo estaba en casas abandonadas, que hay boquetes, que hay vigas, que hay pinchos. Y si hay una persona que se mete con pánico allí, está a oscura, la sugestión que te pone descompuesta, ¿no? Porque la sugestión de cualquier ruidito que oigas ya te parece que es lo que no es. Y si sales a correr o cualquier cosa te puede partir la cabeza, bueno, como poco, ¿no? Te puedes matar en una situación de esa. Así que ya no solo físico, sino emocional, investigar no es una broma. Hay que saber las Mm. cosas como se hacen. Sí, 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 estoy de acuerdo y sí, sí, y sí que yo he visto que hay de común en todos los investigadores de este tema es que siempre se toman muchas precauciones, ¿no? Y a la hora de tratar el tema se va como muy protegido y hay ciertos amuletos y ciertas historias porque, bueno, es como que ¿qué es eso, no? Pese a que yo creo que podemos mandar sobre ellos, o sea, tenemos una cierta potestad, porque si no, no existiría el exorcismo, ¿no? Que es el exorcismo, sino el mandar sobre un cierto tipo de conciencia que se ha metido dentro de una mente, ¿no? Pero bueno, sí, sí, me interesa el tema. Yo Si el tema quieres, de la dime. protección y de los amuletos, y eso, yo lo veo de otra manera. Yo creo que esto es un placebo que lo que hace es generarte a ti una gran potencia de energía. Pero porque no significa, tú puedes ir, yo qué sé, tu amuleto puede ser un trébol de 4 hojas y el mío, sin embargo, puede ser una calavera, ¿no? Que me encanta. Entonces, eso lo que hace es que yo me sienta fuerte, genera más energía y esté dispuesta a enfrentarme a lo que me encuentre. Pero eso no significa que el tuyo sea más fuerte que el mío o sea real y el mío no. Yo tengo mi propio concepto sobre los amuletos, los rituales.
Yo lo baso todo mucho en las energías. Y entonces, claro, no es que, como has dicho, que se pueda mandar sobre el espíritu por el tema del exorcismo. El tema del exorcismo es otro distinto, ¿no? Porque yo creo que interactuamos con 20.000 espíritus que no nos damos cuenta al día. Y tampoco podemos mandar e imponer sobre ellos. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo tratarlos. Y un exorcista sabe lo que tiene que hacer con determinados espíritus, pero no significa que esa persona, por tener, digamos, los conocimientos del exorcismo, pueda mandar o dominar a cualquier espíritu que se encuentra ahí, ¿no? Son temas más extensos. Sí, sí. Bueno, mira, al final lo que has dicho con el tema de los amuletos es un poco lo que decimos, ¿no? Que al final eh, el mundo se crea según tus creencias, ¿no? Y entonces, al final, el efecto placebo es real, ¿no? Porque al final, si tú un día Sí, vas caminando por la calle y vas enfadado, todo lo que vas a ver te va a hacer enfadar más, ¿no? Y si vas un día contento, todo lo que va a ver te va a dar más motivo de estar contento. Al final, el universo siempre nos da la razón a lo que pensamos, ¿no? Entonces, lo que pensamos, y es lo que está también defendiendo la física ahora y la ciencia de hoy en día, es que el observador al final determina el resultado, ¿no? Y es muy importante el papel del observador en el resultado del experimento. claro, es que tenemos que tener presente que utilizamos una mínima parte del potencial que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Entonces, a partir de esa mínima parte, el que coge un poquito más de un sitio, coge un poquito más de otro, va controlando determinadas cosas, ¿no? Pero todo se basa ahí, tanto la sugestión como los placebos, son dos cosas imprescindibles a la hora de cualquier actitud en la vida, porque todo lo que te sugestione te va a cohibir, te va a coaccionar, y todo lo que sea un placebo te va a hacer percibir una realidad que no es la auténtica, pero tú la vas a creer. Entonces eso tanto te puede dar inseguridad como te puede dar fortaleza. Es que la mente es muy complicada la mente. Sí, 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 sí. Yo creo que es, bueno, una de las grandes fronteras de la ciencia que tiene hoy en día, ¿no? Y que cuando por fin descubramos cómo funciona la mente, probablemente demos respuesta a todos estos fenómenos de presencias, de ángeles, de, bueno, como lo quieras llamar, ¿no? Eso ya... Bueno, y si quieres, podemos tratar un poquito el tema que hemos dicho de la inmortalidad, Sí, sí. ¿vale? Bueno, eh, mira, justo ayer tuve una charla con un compañero, una charla bastante interesante sobre el tema de la alquimia. Y bueno, realmente sé que gente muy respetable, que yo respeto mucho, han creído firmemente en el tema de la alquimia. Existen ciertos indicios para pensar que se ha podido hacer. Yo creo que es posible que se haya podido hacer y que se haya podido, no sé si lograr la inmortalidad, pero por lo menos alargar bastante la vida. Creo que es posible. De hecho, hay una anécdota que siempre cuento, que es que le hicieron una entrevista a la mujer más longeva de Rusia, que justamente era una curandera y una mujer que también curaba a distancia, etcétera, y creo que murió con 130, 140 años. Y cuando le preguntaron cuál era el motivo de, o sea, por qué, cómo había conseguido vivir tanto, ella dijo sin dudar, dijo, no pienso mal de nadie nunca, ¿no? Entonces, claro, y eso es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Pero Sí. realmente estoy convencido de que si gastásemos nuestra energía y nuestro tiempo aquí en la Tierra en pensar bien, en crear felicidad, en dar amor a los demás, creo que probablemente nuestra vida sería mucho más larga y mucho más positiva, ¿no? Eso por un lado, ¿vale? El tema de la longevidad, que luego también hay otro tema en la longevidad que tratar, que es el tema de que se hizo un estudio del periodo de ovulación de las mujeres y se comparó con el resto de animales y se vio que hay una alteración por la cual, no sé exactamente los cálculos concretos, ya te los pasaré si estás interesada, se vio que había una alteración por la cual se descubrió que la mujer debería tener el ciclo una vez al año en vez de una vez al mes y entonces eso nos llevaría a que la esperanza de vida, comparándolo con las otras especies de animales, nos llevaría a 1000 años de esperanza de vida. Qué curioso, Eso, ¿no? claro, y eso nos situaría muy cerca de lo que dice la Biblia, por ejemplo, que dice que los antiguos patriarcas vivían 1000 años. Del Bhagavad Gita, los libros antiguos de orientales, nos hablan de que la gente vivía 1000 años, no solo la Biblia, en varios relatos lo tenemos. Entonces puede ser que el ser humano sea, entre comillas, una especie fallida en el sentido de que no estamos actuando lo suficientemente bien, como el ejemplo que te he puesto, pensando mal, probablemente comiendo mal, viviendo mal, haciendo varias cosas que no están
haciéndose correctamente, entonces eso hace que baje drásticamente nuestra esperanza de vida y si fuésemos lo que estábamos destinados a ser, ¿no? Lo que es el ser humano en su potencial, creo que al final la especie humana es como un niño que está en continua evolución y aún estamos en un estado de infancia, pero creo que cuando lleguemos a eso probablemente nuestra esperanza de vida será mucho mayor y nuestros problemas seguramente serán mucho menores. ¿Tú crees que esto que está ocurriendo de la pandemia y todo nos va a favorecer a un cambio de conciencia o vamos a seguir tirando hacia atrás? Yo creo que sí, creo que sí. La verdad que he notado, por lo menos yo en mi interiormente, a mí, bueno, ha sido un salto muy grande a nivel de conciencia, porque precisamente he podido tener el tiempo, creo que somos eh, desgraciados, la gente normal que no somos ricos, porque tenemos que trabajar, ¿no? Y entonces tenemos que gastar tiempo de vida para ganar dinero y eso nos impide pues descubrir los secretos del universo, ¿no? Y los secretos de la conciencia y conocernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, esta pandemia ha sido también como un pequeño paréntesis que nos ha dado como la oportunidad de, bueno, de poder adentrarnos, ¿no? Un poquito en esos temas que nunca teníamos tiempo para hacer. Y, y creo que también una cosa que nos ha demostrado la pandemia es que si una persona en China tiene un resfriado, cuidado porque te puede llegar a ti, ¿no? O sea, estamos todos conectados, el mundo está conectado, no lo que yo haga aquí afecta a la otra punta del mundo, ¿no? Sí, que los límites espacio-tiempo, como hemos dicho antes, a veces son muy relativos. Y tú ves, no sé, la situación que vivimos ahora, ¿tú tienes pensamientos apocalípticos, ¿no? De que esto va a ir a peor, de que va a ser... ¿O te ves ya la luz al final del túnel? Mira, si te digo la verdad, hace creo que son 2 meses que no veo las noticias apenas, o sea, lo veo muy poco y estoy como, bueno, mira, he estado con Nexo, la verdad que me ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero súper contento y, bueno, y con ganas de seguir investigando, de seguir desvelando esta historia apasionante que hay aquí en la península ibérica y en el mundo y desvelar estos secretos. Creo que la gente cada vez está más receptiva a todos estos conocimientos y si te digo la verdad, no lo sé. Yo, mi percepción es un poco optimista y creo que la cosa se va a arreglar. Creo que la humanidad tiene mucho potencial. Creo que el ser humano, como te he dicho, es un niño en evolución y que estamos destinados a ser algo muy grande y algo mucho más grande de lo que somos. Y creo que tenemos que luchar por eso, ¿no? Y creo que al final lo que han hecho todos los místicos, los grandes sabios, es poner su granito de arena para llegar a ser mejores y para llegar a perfeccionar la humanidad, ¿no? Y creo que eso es un poco nuestro objetivo. Eh, realmente es indiferente si el mundo está bien o el mundo está mal. Lo que es importante es que luchemos por ese mundo del mañana, por ese futuro que tiene que venir y que yo creo que va a llegar. Entonces, esperemos que llegue pronto, ¿no? Porque nos ha parado muchos proyectos. Yo no sé si hay personas que es verdad que la pandemia, incluso hablo con algunos, ¿no? Si a mí me han venido bien en este parón, ¿no? Hay otros que nos ha faltado tiempo, a mí me ha faltado tiempo de pandemia, porque he querido hacer tantas cosas a la vez. Y a ti, bueno, por lo que veo también te has centrado más en la segunda parte, ¿no? Porque ya lo tenías escrito o has terminado en Pandemia Nexo. No, no, sí, Nexo se ha escrito en apenas 3 meses, la verdad que es un periodo muy rápido, pero súper ¿No? intenso, la verdad que he tenido mucho tiempo para escribir, o sea, he estado en ERTE, por lo que he podido escribir casi todo el día y bueno, luego pues bueno, todo lo que es, bueno, muchas más cosas que son las correcciones, que es el marketing, que bueno, son todas estas cosas que me ha llevado también más tiempo, pero yo creo que de escritura habrán sido como unos 3 meses. Te quería Y de comentar, investigación, perdona, de investigación, tú tienes que llevar ahí bastante tiempo, ¿no? sí, eso. Lo que he tenido que hacer antes de escribir ha sido revisar en libros que ya tenía. Después, si quieres, podemos dar algunos títulos, porque, bueno, el tema este, por ejemplo, de la Atlántida y de tal, hay muchas obras muy poco conocidas, normalmente de escritores franceses y apasionantes. O sea, para mí es una gran línea de investigación. Me Eh, gusta mucho Manuel Pimentel, que habla mucho de Atlántida. Manuel Pimentel. ese Ah, lo tengo pendiente. Lo pues tengo el pendiente. libro de la Atlántida es muy buen libro. Yo lo tengo, bueno, lo conozco personalmente, fue mi editor de mi primer libro, que es de la editorial Nusara, y la verdad es una bellísima persona y le apasiona el tema de la Atlántida. Si te puedes poner en contacto con él por tus investigaciones, la verdad que te puede dar muchos detalles, sobre todo de esta zona, él investiga mucho por aquí.
Pues mira, lo voy a hacer, te voy a tomar el consejo. Y bueno, quería aclarar una cosita también que hemos hablado del tema de la inmortalidad, que me ha faltado solo una cosita por decir, es que pese a que yo creo que puede existir una longevidad y puede existir, bueno, vete a saber si existe la piedra filosofal realmente, ¿no? Pero creo que también existe otro concepto, que es el que, por ejemplo, dicen que cuando Buda se sentó bajo un árbol y tuvo una experiencia mística llamada Samadhi, que percibió la unidad, que dejó de percibirse a él mismo, se fundió en el todo, ¿no? Y tuvo como una especie de viaje astral, ¿no? Y tuvo una especie de viaje místico. Eh, a ese estado los antiguos le llamaban inmortalidad. Entonces, probablemente también estamos hablando de no tanto de un estado físico, sino de un estado psicológico, un estado de trance el cual se podía acceder, el cual yo creo que la gente antigua, de la que muchas veces creemos que sabían muy poco los antiguos y en realidad a nivel de conciencia probablemente están mucho más desarrollados que nosotros, eh, creo que esta gente podían acceder a estos estados de conciencia alterados y que de hecho es un estado, como menciono en la novela, es un estado químico del cerebro que se puede incluso trazabilizar porque sabemos que en determinadas condiciones la glándula pineal puede segregar dimetiltriptamina, que es una sustancia alucinógena, por lo tanto podríamos hablar de que la iluminación es un estado químico del cerebro, ¿no? Y eso también nos abriría la puerta a muchas otras investigaciones. Pero el tema es esto, que es que esta gente le daban a este estado místico que por ejemplo, los cristianos le llamaban la visión beatífica o el Espíritu Santo, en la Cábala se le llama de Bekut. Ha tenido 1000 nombres, pero siempre es el mismo estado y digamos que en este estado tú desapareces, tu yo desaparece, por eso todas estas religiones luchan por eliminar el ego en el sentido de que para tú acceder a una experiencia mística lo primero que tienes que hacer es olvidarte de ti mismo, ¿no? No puedes estar pensando en que tengo que ir a comprar el pan o que, no sé, tengo que cargar el móvil, ¿no? Entonces, una vez te olvidas de ti mismo, empiezas a percibir un poco el todo, ¿no? Y tal vez llegas a un estado de ser total, ¿no? De totalidad, y a este estado le llamaban inmortalidad, ¿no? Porque en cierta manera habías muerto y habías sido una parte del todo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el tema de algo físico que sea, ¿no? Como un objeto que te lo proporcione, ¿no? Tú lo mientras en varios puntos de tu libro, ese nexo que hay entre diferentes historias, ¿no? Que no vamos a contar cuáles son, ¿no? Que quiera que compre Nexo, que le va a encantar, ¿no? Porque llega un momento que te engancha, ¿no? Que quieres saber, a ver, qué relación tenía esto con lo otro y tú ahí lo vas uniendo, pero sí que hay presente, ¿no? Como algo material que es mágico. ¿Tú crees que puede existir o ha existido alguna vez eso? ¿Es posible o es una fantasía, no? O sea, pues yo, pues, a mí me encanta, ¿no? Lo que es la novela fantástica y todo eso. Y de pensar, quién sabe si es verdad que existió un grial o un objeto físico que daba ese poder. ¿Tú crees que podría ser posible? Mira, yo creo que existe, por ejemplo, hay la tradición antigua que le llaman las piedras parlantes, ¿no? Por ejemplo, que es muy parecido al relato bíblico de Jacob, en la cual Jacob estaba caminando, llegó a un sitio llamado Betel y se tumbó encima de una piedra y tuvo una visión en la que vio un montón de ángeles, vio una serie de cosas y vio unas escaleras que se dirigían al cielo, ¿no? Es lo que se llama la escalera de Jacob. Y creo que las piedras parlantes se le llamaba también a los menires, ¿no? Puede ser que existan algunos lugares en la Tierra, algunos puntos concretos geográficos, en los cuales sean puntos de conexión. Probablemente ese sea el motivo por el cual existen ermitas en lugares súper aislados, ¿no? Dices, ¿qué necesidad hay de hacer una ermita tan lejos del pueblo cuando en realidad la podrías hacer en el mismo pueblo, ¿no? Y creo que existen ciertos lugares por las condiciones, creo que geomagnéticas o algún tipo de condiciones que creo que son físicas, o sea, o geológicas de la Tierra, se dan estos puntos de conexión y estos puntos que hablo también de inmortalidad, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de un objeto físico, puede ser, no lo sé, no quiero tampoco cerrar la puerta a que pueda existir un objeto físico, pero me inclino más a pensar en el tema de, pues por ejemplo esto, ¿no? Las piedras, los menires. Esto sí que es un objeto que es físico y que al mismo tiempo es un acceso a otro estado mental, ¿no? Claro, pero a lo largo de la historia ha habido cientos de personas que han buscado, ¿no? Nos podemos centrar aquí en Hitler, simplemente,
que buscaba el Santo Grial, creía, él tenía montones de asesores esotéricos que creían que existían objetos mágicos escondidos por la geografía del mundo, ¿no? Y, no sé, yo no sé si es cierto o no, pero sí que me gusta pensar de que ojalá lo fuera, ¿no? Porque es bonito de saber que hay magia por ahí escondida que no la hemos descubierto. Sí. Yo Mira, perdóname, personalmente, tengo aquí un signo de interrogación con un uno, lo voy a tocar, pero no liarla, porque no sé si es una pregunta, ¿vale? Pues sí, mira, tenemos aquí una pregunta que dice, ¿entonces crees que uno atrae lo que piensa energéticamente? Vale. que uno atrae lo que piensa. Creo que sin lugar a dudas, o sea, es así, ¿no? Y que la ciencia de hoy en día ya nos lo está demostrando, que el pensamiento afecta a la materia, que el observador afecta a lo observado. Entonces, es indudable que atraemos lo que pensamos y que, de acuerdo a lo que también está diciendo la ciencia hoy en día, existen frecuencias. Dicen que el campo electromagnético del cerebro, del corazón, perdona, se puede medir hasta 5 metros de la persona. Igual estaremos hablando entonces de lo que los antiguos llamaban el aura, ¿no? Quiero decir, si yo, por ejemplo, tengo mucho miedo y mi corazón está latiendo muy fuerte o en una determinada frecuencia, pues igual tú pasas por al lado y tú no sabes cómo estoy yo, pero lo percibes, ¿no? Hay algo dentro tuyo que percibes esa frecuencia que yo estoy emanando y me encanta cuando la ciencia y la espiritualidad se juntan, ¿no? Y podemos decir, ostras, ya no hace falta hablar de cosas intangibles ni de cosas, sino decir, oye, es que realmente hay un fenómeno ahí que es real y que es científico y eso me encanta. Sí, bueno, yo también pienso más o menos parecido, ¿no? No con tanto tecnicismo, ¿no? Pero sí que creo que seguimos atrayendo las energías. Sí, cuando una persona está triste, pues energéticamente todo se pone más gris, ¿no? Entonces sí pienso también que uno, si depende de su estado de ánimo, influye en tu entorno. Pero bueno, ha sido la primera pregunta que hemos respuesto por aquí. La verdad es que yo no tenía ni idea. Le damos perdonarme, por favor, que voy aprendiendo, ¿vale? Porque sí, que veo a la gente, estoy pendiente, que en el otro directo que hice me dijeron, es que no estás pendiente a los comentarios y esta vez estoy intentándolo. Pero claro, no sabía que abajo el puntito ese era una pregunta, ya lo sé para la siguiente. Estábamos hablando antes de un tema muy interesante y no sé, no me acuerdo exactamente cuál era, pero había algo como muy interesante que quería, no sé, quería hablar y ya no me acuerdo por lo de la pregunta, pero bueno, ya lo Referente, bueno, hemos recordaremos. estado tocando varias cosas, ¿no? Sí, hemos tocado los espíritus, la inmortalidad, no sé, bueno, hay una cosita que no hemos tocado y va, digamos, un poquito enlazada en eso. ¿Y la reencarnación? ¿Qué piensas de la reencarnación? Bueno, es muy interesante también. Se habla de que, claro, yo no lo he experimentado, pero sí que creo que hay tradiciones muy serias, ¿no? Que hablan de eso, e incluso experimentos muy serios de niños, bueno, puede ser, ¿no? También podríamos remitirnos al hecho de que, eh, siguiendo la teoría que he dicho antes de que podemos remitir a los espíritus a un tema espaciotemporal, ¿no? Del desarrollo del tiempo, eh, tal vez también podríamos decir que la reencarnación, que un niño, por ejemplo, cuando percibe una vida pasada, en realidad está percibiendo algo que pasó que no implica necesariamente que fuese él esa persona, ¿no? Es una concepción un poco más innovadora del tema de la reencarnación, pero, por ejemplo, lo que te dice la cábala es que eh, tu alma se junta en el todo, ¿no? Cuando mueres y digamos que sí que es verdad que cuando un niño hace a partir de los 7 años, me parece que es, o no sé cuánto es exactamente, eh, recibe como una porción de alma, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando somos pequeños somos seres profundamente egoístas, ¿no? Entonces somos como muy animales. La cábala siempre relaciona el egoísmo con la animalidad. Y entonces es a partir de los 7 u 8 años que empezamos, que se mete dentro nuestro como una conciencia más altruista, más de dar, ¿no? Es el momento en el que el niño, en vez de jugar él solo con un muñeco, coge y te da el muñeco para que juegues tú con él, ¿no? Y ese punto, sí, no sé si los 5 o 6 años, no sé exactamente la edad, pero Sí, a los puede siete. ser, ¿no? ¿Eh? A los siete, a los siete. 7, sí. Entonces, puede ser, ¿no? Que sea este momento en el que un alma adicional, lo que dice la cábala es que tú puedes tener varias almas dentro tuyo, ¿no? Y ahí también, pues bueno, podríamos hablar con el tema de los espíritus y relacionarlo con todo esto, porque realmente, por ejemplo, la cábala cree que dependiendo de lo que tú hagas, se te pueden adherir
entidades o mentalidades, ¿no? La gente que no quiera hablar tanto de entidades por el tema metafísico, pues podemos hablar de mentalidades, ¿no? O sea, a ti se te puede adherir una mentalidad, pues no sé, egoísta o yo qué sé, de ladrón o tal o de lo que sea, negativa, cuando en realidad tú no eres eso, en el sentido de que cuando tú eras niño, tu esencia no es eso. Pero digamos que se te ha adherido ese modo de pensar y estás siendo algo que realmente tú no eres, ¿no? Por eso también la Cábala dice que un concepto que me encanta, que dice que el ángel de la guarda podría ser un reflejo, ¿no? El ángel, el típico ángel de la guarda que decimos que nos da buenos consejos, que cuando tienes un, ¿qué hago? ¿Hago el bien o hago el mal? ¿no? Y siempre tienes un angelito bueno que te dice, no, pues haz esto, no sé qué. Pues ese ángel dice que es un reflejo de lo que estábamos destinados a ser, ¿no? Es como un yo del futuro hablándonos a nuestro yo del presente, diciéndonos, pues tienes que tirar por aquí para ser lo que tendrías que ser, ¿no? Y creo que a veces no somos lo que estábamos destinados a ser porque digamos que se nos ha adherido un pensamiento o un espíritu, también se le podría llamar, negativo, digamos, o que a nosotros nos hace mal y pues eso, se ha adueñado de nosotros una forma de pensar que no es nuestra. Bueno, también está la rueda del samsara, ¿no? Que supuestamente tenemos que tener ciertas reencarnaciones, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que todo parte de las creencias y de la postura de cada persona, porque, bueno, tú que has investigado un poquito de cada, ¿no? Para conseguir ese nexo de unión entre tantas cosas, sabrás que depende de la cultura que trates, pues te representan las cosas de cierto modo o te dan una explicación. Pero sí es cierto que todo y a lo largo de todas las culturas siempre ha habido esos puntos en común que cuando se buscan ahí se encuentran enlaces en la historia que hay veces que incluso son incomprensibles, ¿no? Como hay civilizaciones de millones de kilómetros entre uno y otro y que tengan puntos en común y que teóricamente no se haya descubierto todavía que era la unión que tenían, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. y hay una cosita ya, bueno, para tocar de todo, ¿no? Porque vamos, quiero, hay tantas cosas, ¿no? Que se puede preguntar, pero no quiero tampoco que se haga muy extensa, no te quiero quitar mucho tiempo. Eh, ¿Qué opinas de la vida extraterrestre? ¿Piensas que hay otra inteligencia por ahí que puede ser el origen de la vida en la Tierra, por ejemplo? Bueno, ese fue uno de mis primeros inicios en todo este mundillo. La verdad que lo confieso aquí en público, que yo he sido un gran fan de la ufología y me gusta, la verdad que, bueno, me gustaba sobre todo. Ahora, la verdad que no es mi línea de investigación porque pues, ahora estoy en otras cosas, pero no cierro para nada la puerta que pueda existir y creo que hasta cierto punto es indudable de que existe vida fuera de la Tierra, que nos hayan visitado, que no. Bueno, ahí trataríamos muchos temas, ¿no? Trataríamos muchos temas y muy profundos, ¿no? Hay una frase, por ejemplo, de Jacques Vallée, un investigador de la ufología francés, que decía, antiguamente le llamaban hadas, luego se les pasó a llamar apariciones de la Virgen, por ejemplo, y hoy en día se les llama ovnis, pero en realidad estamos hablando del mismo fenómeno, ¿no? O sea, es el mismo fenómeno y siempre se le dan nombres diferentes, pero al final el fenómeno es una luz, una entidad, es algo, ¿no? que percibimos y que no sabemos lo que es, ¿no? Al final, el término objeto volante no identificado te está diciendo eso, que es un objeto del cual desconocemos el origen. Hay gente que dice que vienen de debajo tierra, hay gente que dice que son de otra dimensión, de un universo paralelo, también me gusta pensar eso, o de otro planeta, que es también perfectamente posible. ¿Tú Yo crees? creo que no hay que ser, yo qué sé, personalmente, ¿no? Pienso que no podemos ser tan egocéntricos de tantos planetas que puede haber en el universo, creer que somos los únicos con vida inteligente. Bueno, entre paréntesis, ¿no? Porque se está demostrando que mucha gente se ha quedado lo de inteligente atrás, ¿no? Y más en estos tiempos. Pero yo pienso, claro, que no podemos pensar que somos los únicos, porque es que hay planetas que todavía conocemos lo cercano, pero lo que hay por ahí, quién sabe, ¿no? Yo también es una cosa, no he tenido experiencias, ¿no? Con fenómenos ovni ni ufología. He visto a lo mejor algunas luces extrañas que dices tú, pues no le encuentro explicación, pero lo que es una fenomenología de ese tipo no, y me encantaría, ¿no? Porque la verdad es que no es mi línea de investigación, como tú has dicho antes, pero sí que es un tema que me apasiona. Creo que veo aquí otra pregunta, espérate. A ver. Dice, hola, buenas tardes desde Granada. ¿Qué pensáis de las pareidolias? Bueno, la verdad es un tema que he explorado muy poco, pero
No lo sé, la verdad. No lo sé. Creo que, bueno, no sé. Yo, mi línea, lo que yo estoy investigando es un poco el tema este de que estos hechos siempre se dan, las pareidolias probablemente se dan también en los lugares donde hay apariciones, donde hay... Y también me gustaba, quiero linkear esto con otra cosa que te quería preguntar, es que ¿qué opinas tú del hecho de que, por ejemplo, esto, ¿no? Por un lado, las casas encantadas siempre son lugares determinados, y luego el hecho de que muchas veces se focaliza en el mismo lugar apariciones ovni, apariciones de fantasmas, o sea, parece como que hay lugares del misterio, ¿no? Y eso se sabe que, o sea, siempre ha sido así, ¿no? Por ejemplo, yo aquí muy cerca tengo Montserrat, ¿no? Que es un lugar en el que se dice que hay un montón de apariciones, que hay ha aparecido la Virgen, han aparecido avistamientos de ovnis. Entonces, ¿hasta qué punto no es el lugar el que abre la puerta al misterio, ¿no? No sé qué opinas tú de eso. Mira, voy por parte. Voy a contestar primero lo de las pareidolias. Las pareidolias para mí muchas veces son fenómenos fortuitos, porque yo en el tema, por ejemplo, de las fotografías de espíritu, sí que me encuentro muchísimas, ¿no? Porque la típica imagen a lo mejor de un humo, una ráfaga de humo, que parece tener los ojos, la nariz, la cara, parece físicamente una persona, pero no, son casualidades. Entonces, y sobre todo en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza nos encontramos muchísimas. ¿Cuántos árboles te ves que parece que tenemos que te miran? Yo creo que es un fenómeno fortuito. No creo que tenga una explicación ni tenga una base que diga esto ha ocurrido aquí por algo. Porque, por ejemplo, si nos encontramos lo que es las caras de Belmez, que son unas manifestaciones, ¿no? Plasmadas en la pared, hay mucha gente que puede pensar que estos son pareidolia también. Pero bueno, ahí ha habido una investigación ya bastante grande, ¿no? Durante muchos años. Y yo he estado también en eso y lo he visto y algunas que dicen, "Tú no puede ser una pareidolia, es que o está hecha perfecta porque es imposible, ¿no?". Eso por un lado. Y, y tu pregunta vuelve a preguntar o se me ha ido un poquito. Espérate, la que tengo de No, vale, arriba. y esto de las pareidolias, o sea, según tu opinión, por ejemplo, lo de las caras de Belmez, ¿es una aparición plasmada en la piedra, según tu opinión o tu investigación? Yo creo que sí, que esa energía se ha quedado allí manifestada, ¿sabes? Que es como una fotografía de la energía que hubo en su momento. Yo tengo fotografías de un lugar por aquí que fuimos a hacer una investigación y me llamó la atención que en la pared, bueno, que era un sitio, ¿no? Que está destrozado, ¿no? Aquellos se habían hecho rituales, había pintadas como satánicas por las paredes y tú entras al sótano y tienes que ir con linternas porque no tiene forma allí de que te entre la claridad. Y al pasar por una puerta, ¿no? Pues vi grabada en la pared, arañado, ¿no? Que ponía Isa. Me llamó la atención la habitación y entré con la linterna y encontramos una cara perfecta en la pared. Y esa había servido, parecía que había como si hubiera habido fuego o algo así. Pero es que la cara que tengo de esa fotografía no las tengo publicadas todavía en ningún sitio, las guardo para cuando encarte para algún libro. Y esto lo estuvimos mirando, no estaba pintada, no es nada. Y la energía que había en ese lugar me hacía pensar que eso se había plasmado de alguna forma ahí, ¿no? Como, no sé, como los tatuajes de los niños cuando te echa la cartomanía. Pues igual, yo creo que esas son las manifestaciones que se impregnan en el lugar. Y la No. pregunta de antes, que no te contesté, ya me he ido de un tema a otro, como son tantas cosas, está Bueno, una es que, llama es ahí. que me interesa mucho, o sea, es interesante, ¿no? El tema este, porque también se habla mucho de esas visiones resplandecientes, ¿no? Eh, la Virgen, ¿no? Las apariciones de la Virgen, de seres, de, como decíamos, las hadas, ¿no? Las hadas siempre aparecían con luz, ¿no? Emanando luz. Y también se habla de los extraterrestres que emanan luz, ¿no? Y bueno, y quién sabe, ¿no? Si eso también podría afectar un objeto físico, ¿no? Ese que llamamos aparición que afecta un objeto físico. Es, bueno, es interesante. Pero Lo que yo yo te la luz, hablaba es... Dime, perdón. sí, el tema de la luz y la imagen reflectante que muchas veces también se relaciona con los espíritus, ¿no? Que ves como una bola de luz. Por ejemplo, hay una cosa que me preguntan mucho, que por qué ven los espíritus más de noche que de día. Yo digo, los espíritus no son vampiros, no les molesta el sol. Pero tengo una explicación muy sencilla, porque tú coges, enciendes una bombilla en el patio, en la calle, que le dé la claridad del día. Esta bombilla prácticamente no la ves, pero si lo haces en la oscuridad, eso tiene una potencia, ¿no? Pues por eso estos fenómenos son más lumínicos por la noche, porque carecemos de luz, ¿no? En el momento que hay claridad, ya no tiene tanta potencia, pero no significa que no esté ni que salga ese, no sé, ese mismo fenómeno con esa misma luz. Muy interesante, muy interesante.
Y la pregunta que te planteaba, aquí veo que también nos hacen una pregunta, pero bueno, si quieres antes lo que te planteaba, es el tema de, bueno, esto, ¿no? De qué opinabas del hecho de que siempre se linkea a un lugar, ¿no? Casi siempre, muchas veces, la aparición, casi, igual podríamos decir que hasta de los mismos lugares, ¿no? Los mismos lugares donde se han avistamientos es donde se ven apariciones de fantasmas, donde se ven apariciones de la Virgen, ¿no? Como que siempre se delimita una zona geográfica que normalmente es lo que llamamos casa embrujada, montaña mágica, ¿no? O le pondamos mil nombres, ¿no? Pero es curioso eso, ¿no? Como se remite siempre a coordenadas geográficas concretas, ¿no? Sí, ¿no? Hay sitios que yo creo que mágicamente pues tienen esa percepción o que simplemente es una teoría, ¿no? Que no me baso en nada, ¿no? Pero sí puedo pensar que la energía que te hace generar ese lugar te crea sensibilidad. Cuando una persona entra en ese lugar, pues como que esa energía interactúa contigo y te hace ser más sensible. Por eso hay determinados sitios que más personas pueden tener apariciones o recibir cualquier tipo de fenómeno. Y sin embargo, otros no. Me gusta mucho esa idea, sí, sí. Sí, porque nosotros interactuamos con las energías y si esta energía nos desbloquea un poquito, pues entonces tenemos más posibilidades. El tema de las casas encantadas es diferente, ¿no? Porque la casa encantada también puede ser un espíritu, un ente que esté allí y no haya conseguido salir. Entonces, las casas encantadas, pues quizás ayudando a ese ser que está allí, esa casa deja de ser encantada. Pero hay lugares, como por ejemplo pueblos, ¿no? Que tú notas una energía. Lo que hablábamos antes de Belme, yo estuve en Belme y tú vas por las calles y vas notando esa sensación de que te observa, de que yo estuve caminando de noche por esas calles y la verdad, la energía que yo notaba allí era diferente. Estuve también en Belchite y era diferente, era otro tipo de energía. Sin embargo, en Belchite sí que es una energía impregnada de lo que ocurrió allí. Allí, como en sitios donde ha habido grandes tragedias, ¿no? Siempre va a quedar restos de lo que ocurrió, pero todo también va focalizado lo que tú dices, tanto el lugar como los hechos que hayan ocurrido en ese lugar, que eso también es muy importante. ¿Y qué Sí. pregunta me has dicho? Porque ¿No siguen he visto subiendo. algo? Vamos a Y ver. hay un hecho con lo que dices que también es muy interesante, ¿no? Que es el hecho de que por ejemplo, la primera radio que se hizo, me parece, no sé exactamente cómo es, pero se hizo a partir de cuarzo, ¿no? O sea, las piedras pueden retener información, ¿no? Entonces, bueno, igual no es nada descabellado, ¿no? Hablar de que algo que pasó allí se ha quedado allí, ¿no? O sea, se ha quedado esa información impregnada en el lugar, digamos. Y pues bueno, también me gusta mucho lo que me has dicho, ¿no? Que puede ser que no sea tanto que el lugar plasme esas cosas, sino que tu mente se abra más. Nosotros tenemos, por ejemplo, una glándula pineal dentro nuestro, que es la encargada de las visiones y de las alucinaciones y de los sueños. Y se sabe que la glándula pineal se activa con el electromagnetismo, es muy sensible al electromagnetismo. Entonces, puede ser que unas condiciones determinadas hagan que se active y que podamos ver esta otra realidad que normalmente en el día a día no vemos, ¿no? Claro, exactamente. Ahora la glándula pineal sí que se está tratando últimamente y se están investigando mucho sobre ella, algo que se ha tenido ahí olvidado y científicamente pues ya se están demostrando muchas cosas de ahí. Entonces hay mucho que dice que el alma parte de ahí, está muy relacionado con los sueños, con la sensibilidad. Entonces eso es un tema que abarca muchísimo, ¿no? Porque claro, todavía está muchas investigaciones en el aire, pero sí que algo tiene que estar dentro de nuestra cabeza que es lo que nos hace, ¿no? Encender esa bombillita y que nos abre esa puerta, que posiblemente sea la glándula pineal, quién sabe. Perdón, aquí lo que había visto antes que pone Aranda Mesa, dice, por eso lo pregunté, me pasó una cosa en la casa de las caras, las caras se mueven. Yo estuve en Belmé y yo no vi que las caras se movieran, pero sí que hay lugares que tienen muchísimas caras, unas sobrepuestas. Si, por ejemplo, hablamos de la casa de María Sánchez Cámara, la primera, ¿no? Cuando se ven las primeras imágenes, ahora ya no puedes acceder, ¿no? Ahí ves cómo está el ladrillo, ¿no? La losa sacada, la ves en plan museo. Pero hay otra casa que estuve grabando un programa allí de radio que sí que se ven muchas imágenes y si miras a lo mejor rápido, sí que puede parecer que te cambian, ¿no? Pero yo creo que sí, el cambiar de imagen o la postura que cambien según tú mires, sí puede ser una pareidolia. Y ya está. Es que estaba ahí y esta vez estoy intentando llevar las dos cositas a la vez, ¿no? Poder contestar y seguir la entrevista contigo. Pero bueno, te digo, a poquito a poco aprenderé más, ¿no? Porque ahora me veo súper torpe. También veo que me dice mi book
que ya tuve una entrevista con ella hace un par de días. En la casa de mi abuela está el espíritu de mi abuela o de mi bisabuela. Bueno, es eso, ¿no? Yo la verdad que no, creo que normalmente además muy a menudo siempre las mujeres lo percibís mucho más todas estas cosas que nosotros vamos como por cosas mucho más densas y mucho más obvias y más No te crees, materiales, tengo pero muchísimos amigos investigadores que son muy sensibles sí, y que tienen historias, sí, sí, no solo, lo que pasa es que a veces vemos el hombre, ¿no? Como que va, como tú dices, ¿no? Va a otras cosas o va más técnico, ¿no? Pero sí que conozco muchos y pronto haré un directo con un amigo que es investigador, escritor, y es sensitivo también, y tiene unas historias que tú lo ves y es una persona grandota, fuerte, que dice tú, no parece sensible, pero lo es. Yo creo que no tiene nada que ver, eso va adentro, ¿no? mm, Y lo que dice aquí de que el espíritu de esta abuela puede estar en su casa, posiblemente, ¿no? Para saber si eso pues habría que hacer una investigación, o a lo mejor ya lo ha notado. Eh, puede ser, hay muchos espíritus que se quedan por determinadas circunstancias. No sabemos exactamente por qué hasta que no se hace una investigación, ¿no? Porque aquí no hay algo genérico, no es un manual, tú no puedes decir, el espíritu hace A, B o C y tiene estos pasos, ¿no? Cada persona tenemos el libre albedrío y cada vida es diferente, cada uno se ha comportado, ha tenido unas necesidades, tiene unos asuntos pendientes diferentes. Entonces, para saber si un espíritu está, hay que hacer una investigación. a mí me gustaría preguntarte cuál es, o sea, por qué motivo hay algunos espíritus, o sea, supongo que tú crees en la reencarnación, no sé si tú crees en la reencarnación. Creo que es una fase, ¿no? El espíritu tiene que pasar unas determinadas fases, ¿no? Hasta que evoluciona esa energía. En el momento que esa energía ha evolucionado, no desaparece. Entonces tiene que volver a empezar la fase. Entonces, ¿tú crees, o sea, cuál es el motivo por el cual, no sé, pues por ejemplo, esta chica que hablaba del tema de que veía a su bisabuela, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual un espíritu decide o se queda aquí, no sé si lo decide él o es una cosa, bueno, accidental o lo que sea, ¿no? ¿Por qué un espíritu se queda aquí, otros reencarnan? Por ejemplo, en la tradición budista hay lo que se llaman los bodhisattvas, que también están en la tradición cabalista con otro nombre, que son como guías, o sea, es gente que ha llegado a un estado tan alto de la evolución del ser que en vez de decidir seguirse reencarnando, deciden quedarse en la tierra como guías y hay toda esa tradición que es eso, que ellos deciden dejar su espíritu aquí pues para, como un espíritu benevolente para ayudar a la humanidad, ¿no? Entonces, me gustaría saber, no sé, según tus opiniones, cómo se realiza todo esto, por ¿Por qué. qué se quedan aquí? Es que depende. Hay casos que puede ser por una muerte traumática que no afecta el cambio de estado. Porque eso también, yo siempre intento empatizar todas las situaciones, ¿no? Como partimos de la base de que son personas, tú ponte en el lugar, en la situación que te ocurre a ti. Tú de repente tienes materia y de repente no tienes. Entonces, cuando es una muerte traumática, un cambio de estado tan rápido, muchos de ellos, que es la mayoría, ¿no? Por ejemplo, los accidentes, cosas así, pues sí que es muy común de encontrarte espíritus estancados por un tiempo. Tienen que aceptar y asimilar la nueva situación que tienen para continuar. No significa que todos los espíritus necesiten ayuda, ¿no? Porque hay un concepto que está muy equivocado, ¿no? El notar una energía no significa que esté reclamando nuestra atención por ayuda. Simplemente están ahí y están adaptándose al medio y tienen que ir asumiendo su situación, pasando las fases que yo te comentaba antes. Yo creo que todos tenemos que evolucionar y con materia hacemos el 50%. El otro 50% lo hacemos después de la muerte. Entonces tenemos que corregir nuestras cosas, asumir nuestros actos y todo eso es un proceso, un camino, ¿no? Que el final del camino puede ser, depende de la cultura que lo trate, ¿no? Puede ser o la purificación de esta energía, la reencarnación, el paso a un ser superior, ¿no? Como tú has dicho que en otras culturas, ¿no? Que también se conoce, ¿no? Hay gente que a lo mejor piensa que puede ser un ángel o que esa persona ya ha llegado a ser santo, ¿no? Pues todo eso es un proceso y para saber el paso de cada uno tienes que individualizar la historia. No puedes coger y decir, todos los espíritus se quedan aquí porque no comprenden que han muerto o todos los espíritus se quedan porque tienen un asunto pendiente. No todos. Cada uno tiene un caso especial y sí puede ser por asuntos pendientes, por incomprensión, por miedo. Yo me he encontrado muchas situaciones que es por miedo, por apego.
¿no? Porque no quieres separarte de tus seres queridos o de un lugar, como hemos hablado antes de las casas encantadas. Es muy típico encontrar a la señora mayor que es tu casa porque, ¿sabes? Conforme vamos envejeciendo, vamos valorizando más nuestras posesiones, ¿no? Parece, sobre todo las personas mayores que conozco, oye, que este era el recuerdo que el mueble era de mi hijo, que el anillo que era de mi abuela, ¿sabes? Pues le tienes tanto cariño a esa posesión de su casa, que es su santuario, que en el momento que tiene que abandonarla, pues no la acepta. Entonces, esa es otra situación que te puedes encontrar. Es que son muy extensas, ¿no? Depende del caso, le podemos dar una explicación u otra. Súper, súper interesante, ¿eh? Mira, me recuerda mucho a lo que decía Eliphas Leví, que lo relaciona mucho con lo que dices tú, ¿no? Con el tema de la materialidad, ¿no? O sea, de que la gente que está muy apegada a la materia, que tiene, es lo que dices tú, ¿no? No quiere soltar la casa, no quiere soltar el anillo, no quiere soltar su familia, ¿no? Entonces, estas son las almas que, digamos, se quedan y las que están como más desapegadas son las que, bueno, pues mira, digamos que no sé, pues se reencarnarían o no sé exactamente lo que podrían hacer, ¿no? Pero es muy curioso eso, ¿no? Y claro, entonces, eso también nos podría dar a entender por qué se habla siempre de fantasmas, se habla de muchos fantasmas negativos, ¿no? Porque claro, probablemente la mayoría de gente, si esta teoría fuese cierta, la mayoría de gente que su espíritu se ha quedado aquí en la Tierra son gente muy apegada a la materia, entonces gente muy, entre comillas, materialista o con una percepción muy baja del espíritu, entonces digamos que habría muchos espíritus de gente perdida. Eliphas Levi se refería, por ejemplo, a gente que ha tenido problemas con las drogas, gente que ha tenido todo este tipo de problemas, que se han quedado muy, su alma se ha quedado tan densa que no ha sido capaz de ascender a una vibración superior, entonces se queda como vagando por aquí, ¿no? Como un alma en pena. Es lo que también le llamarían, él también le llamaba, lo relacionaba con los gusanos astrales, ¿no? O no sé cómo se llama, los bajos astrales o cosas así, ¿no? Que es como gente muy densa, que es pensamientos que no han conseguido pues autosublimarse, ¿no? Y se han quedado aquí y bueno, yo lo que creo, pues bueno, volviendo a lo que decíamos, creo que también depende de la vibración, ¿no? O sea, si tú tienes una vibración muy materialista, muy baja, vas a traer ese tipo de pensamientos y probablemente si existen esos bajos astrales, esas entidades que se han quedado aquí desencarnadas, ¿no? Por así decir, pues puede ser que incluso se te peguen, ¿no? De hecho, una de las cosas que hacen los sanadores y tal es sacarte entidades que se te han quedado impregnadas, ¿no? O sea, se te han quedado pegadas al cuerpo, son como le llaman larvas astrales, ¿no? Que se te quedan y te chupan la energía, ¿no? Bueno, yo tengo otra Y opinión personal sobre eso, ¿no? Pero dime, dime. no creo que los espíritus sean como garrapata, ¿no? Que se te pueden coger y quitar la energía. Yo no pienso eso. Yo pienso que somos nosotros los que no sabemos gestionar nuestra energía. Entonces, no es que el espíritu, sí que hay muchísima gente que me dice, no, es que fui a un lugar, cogí un espíritu, me pesaba mucho la espalda y ahora me siento decaída. No, tú estás interactuando con la energía de ese espíritu y quizás tú estás sintiendo lo que él siente, pero no significa que te haya quitado la energía, es que tú no sabes gestionar el choque de energías, porque ellos si pudieran absorber nuestra energía, ¿para qué tendríamos manifestaciones? Si nos quitan nuestra energía, ¿para qué las quieren ellos? ¿Para utilizarla? ¿Para manifestarse? ¿Para mover objetos? No llego a comprender el concepto de que un espíritu nos quite energía a nosotros. No, no, sí, pero igual lo he mencionado mal. No, lo que más bien, yo creo que se refería más, o ahora que me lo dices, me hace pensar más en el tema de afinidad, ¿no? De decir, o sea, si existe una mente que se ha quedado aquí vagando, que está asustada, ¿no? Porque igual no tiene su cuerpo, o sea, se ha dado cuenta que está muerta, que no tiene, se ha quedado aquí aferrada en esta vibración, entonces busca algo, pues no sé, por ejemplo, ¿no? El alma de un genocida, ¿no? Pues yo qué sé, pues busca un alma parecida para relacionarse, ¿no? Entonces, lo que decíamos al final de la vibración, ¿no? De que todo se junta con lo similar, ¿no? Entonces, ese tipo de espíritu va a buscar un alma afín con la que poder interactuar, ¿no? No sé, esa es mi percepción. Puede ser. Mira, tenemos aquí un comentario que dice, Isabel, tiré una foto en el pasillo y María Gómez Cámara me dijo que en la cocina había más y cuando volví al salón las caras no estaban en el pasillo. No fue su gestión. Bueno, aquí nos está hablando, pero es una persona que, digamos, estuvo cuando estaba María, ¿no? Yo pienso que María era una persona que tenía una energía bastante, estamos hablando para el que se haya perdido un poquito de la casa de las caras de Belmes, ¿no?
y María era la propietaria de la casa donde aparecieron, ¿no? Entonces, María era una persona que tenía una energía muy, muy fuerte. Entonces, cuando estaba María, sí que es verdad que ocurrían más actos, ¿no? Y más fenomenología. Por eso antes yo te he dicho, yo pensando que habías estado en la casa posterior, ¿no? Posterior a todo lo que ocurrió. Yo no llegué a conocer a María, ¿no? Cuando yo empecé con este tema, María ya había fallecido. A ver, vamos a ver. Que contesto un poquito más, ¿vale? Porque Sí, además sí, sí, me sí. está encantando la entrevista, estoy súper a gusto, pero te estoy quitando mucho tiempo. Al final se está extendiendo y vamos a tener que dejar un poquito para otro día. Sí, 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 otro día continuamos, que yo también, me lo estoy pasando súper bien y me encanta que tengas tus investigaciones y que me puedas explicar cosas que, pues ya te digo, no es mi campo, o sea, no es mi campo que haya adentrado mucho, pero sí que es verdad que cositas he ido leyendo y bueno, es un mundo fascinante, ¿no? Creo que es una de las grandes preguntas de la humanidad, sin duda, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? O sea, la gran pregunta, ¿no? Pues sí, y espero que algún día se pueda resolver con pruebas físicas y que podamos salir, ¿no? De toda esta incógnita y todo este aro de misterio que seguimos indagando día a día y sacando cada uno nuestras propias conclusiones porque no tenemos más posibilidades. Pero bueno, para ir terminando, Jorge, dime un poquito de promo de tu libro, ¿vale? Dinos dónde se puede comprar y, y hasta un poquito de publi, ¿no? Para terminar. Venga, va. Bueno, mira, mi libro se puede adquirir en Amazon, ¿vale? De momento, bueno, está disponible en esa plataforma, ya miraré si, tengo que mirar si puedo publicarlo en más. Pero bueno, principalmente, bueno, es una obra, es un thriller de investigación, es una novela. Me gustan mucho las novelas de Javier Sierra, de Dan Brown, entonces me he inspirado un poco en esa narrativa, en ese método de explicar, ¿no? Me encanta que poder explicar una historia que tenga acción, que tenga un poco de romance, pero al mismo tiempo que desvele una serie de secretos, que trate de temáticas pues, que tanto nos apasionan. La gente que lo ha leído hasta ahora, la verdad que está bastante sorprendida, o sea, la gente me pregunta, ¿pero es verdad todo esto? ¿Cómo puede ser? No sabía nada de todo esto. Y pues bueno, tiene que ver con una serie de conocimientos que han estado pues muy escondidos, no creo que porque hayan sido necesariamente secretos, sino porque no se le ha prestado la atención que se le debería haber prestado, ¿no? Y creo que me gustaría aquí, pues con mi novela también romper una lanza a favor de investigar un poco este pasado ancestral y mágico de la península ibérica, que aprendamos a querernos un poquito más y que empecemos a investigar estos secretos que tenemos al lado de casa y, y por otro lado, pues bueno, hay otra parte de la novela que habla también mucho del tema, de este concepto, todos estos temas que hemos ido tratando. El tema de la inmortalidad es un tema muy, muy candente y muy que se habla mucho. Y el concepto trascendente del amor, ¿no? Considerar el amor como un movimiento casi filosófico de mejora de la persona, de mejora del individuo, de mejora de la humanidad, de mejora de la raza humana, de mejora del planeta Tierra. Creo que somos el reflejo o el camino hacia el mundo que vendrá, ¿no? Como se dice en la Cábala, somos pues eso, ¿no? La semilla del mundo del mañana y tenemos que hacer que el futuro merezca la pena, tenemos que luchar por esta gran humanidad que va a venir y sobre todo haciendo uso del amor, ¿no? En la novela describo una gran parte, sobre todo a mitad del libro, describo una serie de conocimientos cabalísticos del tema del Génesis, descifro un poquito, ¿no? Porque al final siempre se nos ha contado lo de Adán, lo de Eva, pero bueno, como sabrás, pues describo algunas claves para descifrar todo esto y llegar a entender, pues bueno, que somos un ser cuyo objetivo es la unidad, es el, hecho de llegar a percibir que todos somos uno, llegar a unirnos como humanidad y como raza y como planeta y dejar de lado la dualidad, el blanco, negro, bueno, malo. Y pues eso, básicamente es el concepto del amor, ¿no? Y mientras sigamos odiando, mientras sigamos enfrentándonos, mientras sigamos haciendo eso, estaremos perdidos, ¿no? Y seremos como niños, ¿qué hacen los niños en el colegio? Pues se pelean y se tiran piedras, ¿no? Pero cuando ya somos un poco más mayores, pues nos aprendemos a dar la mano y aunque pensemos diferente, pues colaboramos y nos damos cuenta de eso. Entonces, bueno, mi novela aúna todos estos temas y bueno,
invitaría a la gente que se una a esta aventura, que me siga, que nos siga, que te sigan a ti también, que eres una gran investigadora, que, bueno, que hagamos faena, que luchemos por descubrir todos estos misterios. Y bueno, también te dejo espacio a ti también por si quieres anunciar tus libros o anunciar tus obras, que la verdad que yo estoy muy interesado en ellas. Bueno, sí, lo mío es un poquito de todo, ¿no? Yo siempre tiro ahora más para los espíritus, ¿no? Estoy haciendo una colección de libros basándome en las historias que he recopilado en este tiempo y que son las preguntas básicas, ¿no? Entonces ahí estoy también en la promoción, pero ahora yo creo que tampoco es el momento te lo agradezco, pero no es el momento de hacer mi publicidad. Yo creo que este es tu ratito, ¿no? La charla contigo, que me ha encantado, Jorge, de verdad que seguramente tendremos más ratitos de directo. Yo creo que sí, ¿no? Porque se nos ha quedado muchas cositas. Se me ha pasado rápido, ¿no? No sé ni el tiempo que llevamos, porque no veo el reloj desde aquí y se me ha pasado rápido. Así que espero que tú también hayas estado a gusto. Te deseo toda la suerte del mundo con la novela, que es un trabajo muy bueno, que lo que he dicho antes, lleva un trabajo ya. Yo cuando estaba leyendo tu novela, no solo veía la historia, me ponía en el lugar del escritor, digo, Dios mío, qué trabajo de investigación lleva de tantos datos, porque ya no solo tú no cuentas una historia, no es inventar, porque es diferente escribir una novela inventado todo a que tú sacas datos que son reales y lo mezclas con la novela. Eso lo veo, vamos, yo le doy muchísimo valor porque sé que tiene mucho trabajo. Así que enhorabuena por la obra y mucha suerte. Gracias, muchas gracias. La verdad que, bueno, gracias Isabel, un gran placer. He estado súper cómodo. Ha pasado 1 hora y media y bueno, No ha me pasado digas. como 5 minutos. Eso demuestra que el espacio-tiempo es relativo y que, bueno, la verdad que encantado, con muchas ganas de seguir hablando. La verdad creo que puede ser el primero de varias charlas que podemos hacer, que creo que hay muchos temas que tocar y muchos misterios que podemos acercarnos. Y me encantará, yo creo que la próxima vez que podríamos hacer sería, si quieres te puedo hacer yo la entrevista a ti, pese a que Perfecto. hablemos los dos, porque estoy muy interesado en saber tus experiencias, tus investigaciones y bueno, seguimos en contacto y un gran placer. Pues igualmente. Pues nada, lo dicho, la próxima eres tú el entrevistador. Muchas Venga, gracias, Jorge. Bueno, pues gracias. despedirme de todos vosotros que habéis estado aquí, que muchas gracias por estar aquí en el directo. Y la semana que viene, pues traeré a alguien, todavía no sé quién, pero tengo muchos ahí pendientes que ya me están diciendo que quieren participar un ratito conmigo, charlando, contando sus historias. Y tenemos de todo, hay desde escritores, quiero traer compañeros investigadores de parapsicología y espero que hayáis estado a gusto. Nos vemos en el próximo directo.